mi hermano y yo dijimos, un día tenemos que subir ese cerro y llegar hasta la punta, llegar allá a la cruz. Y entonces nos hicimos a la idea de que algún día lo íbamos a hacer. ¿Qué se necesita para subir un cerro? Preparación, ¿verdad? Eso es algo que nosotros no teníamos. Es que primero para escalar una montaña es que necesitas prepararte. Un sábado por la mañana nos despertamos, medio desayunamos y dijimos, vamos al cerro, órale, vamos. Y nos fuimos a caminar. La cima no se veía tan lejana, así es que dijimos, en un par de horas, era el mediodía, en un par de horas estamos allá y en una hora de regreso porque vamos a venir más rápido, ¿no? ¿Y alguien tiene experiencia en escalar montes y montañas? ¿Sí? ¿Cuál es la primera regla para eso? O la segunda, ya dije la primera. Nunca te olvides que la cima no está tan cerca como parece. O sea, la cruz se ve bastante grande. Dije yo, no, pues es fácil llegar. Pues no, mientras más pasaba el tiempo y más lejos y más avanzábamos, más lejos se me hacía la cima y menos creía que íbamos a llegar. Finalmente, después de horas de subida, de camino de subida, llegamos a la cima. Segunda regla de escalar montes y montañas. Ándale también. Lleva agua y comida. Porque si no llevas agua y no llevas algo de comida, te puedes hasta morir allá arriba. Pues pasamos varias horas caminando y cuando llegamos allá arriba, oye, ¿no trajiste agua? No, pues no traje agua. Oye, ¿trajiste un snack? No trajimos nada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues regresarnos lo más rápido posible para poder comer y regresar allá, ¿no? Si vas subiendo el monte y pierdes de vista la cima, pues pierdes la perspectiva de todo lo que estás haciendo. Es increíble lo fácil que es cuando estás en medio de la caminata olvidarte que tenías un propósito para llegar ahí. Porque la meta se convierte, en lugar de llegar a la cima de la montaña, la meta se convierte en la sobrevivencia. Ahora no me importa llegar a la cruz y tener un momento allá con Dios solas en el monte. Lo que me importa es sobrevivir, no pisar una víbora, ¿verdad? Bueno, había cucarachas más que víboras, pero igual. O sea, no, que no me pase nada, ¿no? Y es increíble lo fácil que es perder la perspectiva de lo que estamos haciendo cuando parece que no estamos avanzando. Si vas subiendo el monte y pierdes la perspectiva, la caminata se convierte en un doloroso experimento de supervivencia. Igual ocurre en otras áreas de la vida. Por ejemplo, en el matrimonio, si dejas de ver el matrimonio como el lugar donde aprendes a conocer y amar a otra persona y a conocer y amar a Dios, pues tu vida matrimonial se convierte en un experimento de sobrevivencia. Día a día, a ver cómo le hacemos y a ver cómo terminamos esto, pero de alguna manera vamos para adelante, ¿no? Y se convierte en una experiencia dolorosa. Si vas al trabajo y pierdes la idea de que el trabajo es una forma de adoración a Dios, tu trabajo se convierte en un castigo. Y te levantas cada mañana y dices, ay Dios mío, aquí vamos otra vez a este trabajo tan difícil que me toca hacer. Así es que cuando no ves mucho progreso, cuando no ves mucho avance, cuando pierdes la perspectiva, entonces el camino se vuelve lento, el camino se vuelve difícil de avanzar, te desanimas porque no ves progreso y nunca llegas al final. ¿Cuántos se sienten así con su vida espiritual? ¿Cuántos nos sentimos así con nuestra vida espiritual? Que el camino es tan arduo, es tan difícil, es tan lento y no veo progreso. Sigo cayendo en los mismos pecados, sigo batallando con mi carácter, sigo teniendo las mismas dificultades para orar, no aprendo de las cosas de Dios, no, me aburro en la iglesia y como no hay mucho avance, entonces perdemos de vista la meta y nos podemos desanimar. En el camino del Señor a veces el cambio puede verse muy lento, pero hay una garantía, una promesa hermosa en todas las escrituras que Dios nos da. Y es que la Biblia no nos promete que tú y yo seremos transformados inmediatamente, sino que seremos transformados a medida que avanzamos de la mano de Cristo, aún por los momentos más difíciles de nuestra vida. Y esto es lo interesante con esta promesa, con esta garantía bíblica, que toda nuestra vida es así. Toda nuestra vida es como una cuesta. A veces tenemos momentos planos donde nos sentimos un poquito bien, donde las cosas marchan más o menos, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las veces vamos cuesta arriba.
La mayoría de las veces vamos lentamente. La mayoría de las veces no vemos mucho avance. ¿Qué promete el Señor en estos momentos? El Señor promete que aunque haya dificultades, que aunque el camino no sea plano, que aunque haya ataques del enemigo, Dios va a cambiar nuestra vida y vamos a ir madurando y creciendo mientras avanzamos en Él. ¿Podemos decir amén a eso? Es que hoy les quiero presentar la vida de otro hombre. Nos vamos a brincar a Hechos capítulo 12. De otro hombre muy importante en la escritura, pero que la Biblia realmente no dice casi nada de él. Pero hoy vamos a ver por qué es importante que veamos la vida de este hombre, uno de los discípulos de Jesús llamado Jacobo, y qué podemos aprender de la carrera de la vida cuando vemos la vida de este hombre. Mire, vean Hechos capítulo 12, dos versículos, el 1 y el 2. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Y después, si quieren, se pueden brincar a otros pasajes como Mateo 20 y Lucas 9, donde se menciona también ahí a este personaje. Pero en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, lean conmigo cómo dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes mandó echar mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí se acaba, punto final. Esa es la gran descripción que la Biblia hace de este discípulo de Jesús, uno de los 12 que anduvo con Jesús. En Lucas capítulo 9, si ustedes lo quieren buscar, de los versículos 51 al 56, Jesús ha nombrado a este Jacobo y a su hermano Juan, los ha nombrado los hijos del trueno. Qué interesante este apodo que Jesús le pone a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno. ¿Y ustedes saben por qué les pone los hijos del trueno? Ahí en Lucas lo van a encontrar, porque ellos eran de carácter impetuoso, impulsivo, y en un momento cuando ellos iban a un lugar y no los quisieron recibir, Jacobo y Juan dijeron: Señor Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y devore a toda esta gente? Y dijo Jesús: ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben lo que quieren. Y les puso los hijos del trueno por ese impulso un poco no tan sabio que ellos tenían. Y luego en otra ocasión, en Mateo 20, versículo 20 al 23, la madre de Jacobo eran hijos de mami, Jacobo y Juan, porque la mamá de Jacobo y de Juan vinieron a hablar con Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Alguien la ha leído alguna vez? Y se acercaron a Jesús cuando Jesús acababa de decirles que él iba a morir en la cruz. Y la mamá vino y les dijo: Señor, yo tengo un favor que pedirte. ¿Cuál es ese favor? Bueno, que en tu reino mi hijo Jacobo y mi hijo Juan se sienten a tu lado como las figuras principales. Y entonces Jesús les respondió y les dijo: ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden beber de la copa que yo bebo. Y dijeron: sí, podemos. Ustedes pueden se refería a su muerte, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y dijeron: sí. Entonces, aunque la Biblia no nos da un panorama muy amplio de quién era este Jacobo, podemos construir un perfil de él según las palabras de Jesús. Podemos decir, por ejemplo, que Jacobo era alguien que tal vez no sabía lo que traía adentro, porque Jesús le dijo: tú no sabes de qué espíritu eres. No sabes lo que traes adentro en tu corazón. Podemos decir que tampoco sabía lo que pedía, porque cuando vino a Jesús con su mamá y le dijo: yo quiero ser de los dos que se sientan, a tu lado, podemos decir que Jacobo era probablemente un hombre de carácter duro, con mucha ambición personal, con aspiraciones, a quien no le importaba dejar a un lado a otro, en este caso a los 10 discípulos de Jesús, o destruir a toda una ciudad con tal de avanzar en su propia vida. Más o menos podemos construir un perfil de Santiago. Y la pregunta que ustedes están haciendo y la pregunta que yo me hice cuando leí estas porciones del Evangelio es: ¿cómo pudo ser parte de los 12? ¿Cómo el hijo del trueno? ¿Cómo este hombre que le está pidiendo a Jesús que quiere ser de los que se sientan a su lado, cómo llegó a ser uno de los 12? Y se pone más interesante cuando ustedes recuerden, si es que lo saben, y si no, lo van a saber ahora, que Jesús tenía un grupo de discípulos que estaban más cerca de él siempre. ¿Saben quiénes eran? Juan y su hermano, ¿qué?
y su hermano Jacobo y Pedro. O sea, Jacobo no solamente era uno de los 12, Jacobo era uno de los 3 que estaban cerca de Jesús. ¿Cómo le hizo para llegar ahí? ¿O qué vio Jesús en él para hacer lo que se acercara tanto a él? Si yo tuviera que adivinar el futuro de Jacobo por las descripciones que Jesús da de él en el Evangelio, nunca hubiera pensado, uno, que Jacobo terminaría como lo vimos en Hechos capítulo 12, y 2, nunca lo hubiera invitado a ser parte de mi círculo más íntimo. Y esta es una verdad que encontramos constantemente en la vida cristiana. ¿Okay? Esto es algo que vamos a ver una y otra vez en nuestra vida. Las evaluaciones que hacemos de otras personas y las evaluaciones que hacemos de nosotros mismos en nuestra vida espiritual, pongan atención a esto, muchas veces las hacemos viendo un trabajo a medias. Si Jesús tuviera que haber elegido a Jacobo basado en la manera como se veía él en ese momento, Jesús nunca lo hubiera elegido. Pero Jesús no estaba haciendo una evaluación de Jacob a medias. No vio un producto y dijo, no hombre, este chico no me va a dar mucho. Este muchacho no va a lograr dar el ancho. Entonces, en nuestra vida cristiana, muchas veces evaluamos a otras personas y nos evaluamos a nosotros mismos cuando vemos el trabajo sin terminar en nuestras vidas. ¿Les ha pasado eso o no? Que decimos, otra vez la volví a regar, decíamos cuando éramos chiquitos. Otra vez me volví a meter en el mismo problema. Otra vez ya pasó un año y dije yo que iba a leer los salmos y nunca los leí. Otra vez pasaron 6 meses y se me ha olvidado por completo ir una sola vez a la iglesia. Otra vez estoy en esa situación. O le ponemos esa carga a otras personas, ¿no es cierto? Miramos al hermano o a la hermana y decimos, ay, ¿y a poco ya se sube la Cintia a cantar? ¿A poco? Pues si yo la conozco bien. ¿Cómo es que ya está ahí arriba, acá con, yo sé? Y entonces empezamos a evaluar a la gente porque estamos viendo el trabajo a medias y decimos, no, ¿cuándo va a llegar a ser el ejemplo de persona que queremos ver? ¿No es cierto? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y evaluamos a otros y nos evaluamos a nosotros mismos, no basados en la victoria de Cristo a favor de nosotros, sino en los fallos y fracasos de nuestra propia voluntad. No soy suficiente, no tengo suficiente, nunca voy a poder cambiar, me he metido otra vez en problemas, mi familia es un desastre, mis hijos no me obedecen, tengo problemas en el trabajo. Y nos evaluamos de una manera muy difícil a nosotros mismos. Imagínense si el Señor Jesús hubiera evaluado completamente la vida de Santiago basado en esos 2 o 3 incidentes que vemos en las Escrituras. Hace un par de años una hermana mía se encontró en una iglesia con una mujer que había sido mi maestra de escuela dominical cuando yo era pequeño. Ella se llamaba Miroslava, era una mujer inválida, pero era una maestra de escuela dominical cuando yo era un niño. Y Miroslava se acordó de mí, le dijo mi hermana, le dijo, ¿qué fue de tu hermanito el Tony? Y mi hermana le dijo, es pastor de una iglesia. Y Miroslava se fue para atrás, literalmente casi, pues era inválida. Dijo, ¿qué? Perdón, disculpen. Córtale a la grabación esa parte, por favor. Mala broma, lo siento mucho. Dijo Miroslava, ¿qué es pastor tu hermano? Sí, le dijo mi otra hermana, le dijo, pero si era el niño más travieso que yo tenía en la clase. Era el que menos atención ponía en la lección, andaba siempre corriendo por todos lados. Y si Miroslava me hubiera evaluado en aquel tiempo, y a lo mejor lo hizo diciendo, ay, este chico no va a llegar a ningún lado. Pero el trabajo no estaba terminado. Entonces cuando miras tu propia vida, ¿te evalúas según el trabajo que ves ahora o el trabajo que Dios está haciendo en ti? Y esta es una lección muy importante, ¿okay? Y no debemos perder de vista esta lección. Y la lección es que no subestimes lo que Dios está haciendo en tu vida aunque no veas progreso. Y lo voy a decir otra vez. No subestimes lo que Dios está haciendo en tu vida aunque no veas mucho progreso.
Tampoco desprecies el trabajo de Dios en otras personas, aunque no te llenen el ojo a ti. No te rindas porque no ves cambios. No te canses cuando no hay avance. La gran mayoría de nosotros nos detenemos antes de tiempo, dejamos de confiar muy pronto, nos rendimos a las primeras de cambio y nos desanimamos cuando no vemos avance. Cualquiera que se ha propuesto perder 3 libras sabe de lo que estoy hablando. Para la tarde ya me estoy muriendo de hambre y yo dije voy a pasar el día en ayuno intermitente, 16 horas sin comer, y son las 12 del mediodía y las tripas están comiendo una a la otra, ¿no es cierto? Y nos desanimamos demasiado pronto. Ahí sí todos dicen amén. Muy rápidamente dejamos de pensar que va a ocurrir algo en nuestras vidas. Muy rápido dejamos de creer que Dios nos está cambiando. ¿Se imaginan a Jacobo o al mismo Jesús diciendo algo así como, no, con este chico no se puede? Se me hace que lo voy a dejar como uno de los 12. Al cabo tengo otro Jacobo y ya, ¿para qué quiero 2 Jacobos? Con uno es suficiente. Había 2 Jacobos entre los apóstoles, por si no sabían. Y Jesús tal vez diciendo, este chico no. Pero no. La transformación de nuestros corazones toma tiempo. Algo que nuestra cultura no valora. Vivimos en el mundo de la comida rápida, de la comunicación instantánea, de las respuestas prefabricadas. Ahora la gente se enoja si no le contestas el WhatsApp 30 segundos después de que recibes el mensaje. Las comunicaciones solían necesitar días y semanas, ¿no es cierto? Y ahora te llaman y a los 30 segundos estás enojado. ¿Por qué no me contestas el WhatsApp o el mensaje de texto? Vivimos en un mundo que no valora la paciencia y la espera. Y les digo una cosa, toma una vida entera para ser santo. Pero el mundo no tiene tiempo para eso. Por eso muchos se desaniman con su vida. Por eso se la pasan brincando de un lado para otro. ¿Ya te leíste los 3 pasos de la plenitud espiritual? ¿Ya conoces las 7 claves para vencer el pecado? ¿Ya descubriste cómo ser un hombre o una mujer de Dios en una semana? El engaño de Satanás en la vida de los creyentes es hacerles creer que Dios no los ama, que Dios no está trabajando en ellos, que nada parece ocurrir en sus vidas, que son torpes, que Dios no va a trabajar y tener paciencia con ellos. Toma una vida entera para ser santo. ¿Tienes tiempo para eso? Vayan de regreso a Hechos capítulo 12, porque no sabemos realmente lo que ocurrió con Jacobo después de la muerte de Jesús. No se menciona por nombre durante ese tiempo de la resurrección. Es hasta el capítulo 12 de los Hechos que vuelve a aparecer Jacobo, Santiago también. Y las escrituras le dedican un versículo. Hechos 12:2. El anterior dice, Herodes había echado mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, probablemente algunos de los líderes, Pedro, Jacobo y algunos otros que andaban por ahí. Dice, para maltratarlos, versículo 2, aquí va el resumen de toda la vida de Jacobo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y esas son las palabras que el texto le dedica a la vida de Jacobo. ¿Te imaginas que el final de tu historia fuera un versículo que dijera, aquí yace Misael? No, dejó atrás a su amada esposa y a sus hijos y 27 nietos. No, una lista de sus logros. No, un monumento hermoso de las cosas que logró. Aquí está muerto Aquí quedó. Qué terrible, ¿no? Pareciera, porque a la vista del mundo, estas cosas son como muy importantes, como que wow, todos los logros que que Jacobo tuvo, veamos la gran lista. Y no, la escritura se queda callada con todos los logros de Jacobo, si es que los tuvo. Y dice, a lo mandó Herodes a matar a espada. Y ante los ojos del mundo, que le encanta medir todo en términos de grandeza y de números y de dinero y de fama, pues Santiago es como un perdedor. No tiene mucho que hablar la Biblia acerca de él aparentemente, pero la Biblia habla igual de fuerte con sus silencios que con sus palabras. Y lo que no dice de Jacobo es tan importante como lo que sí dice, y ahora te digo por qué. ¿Quién es la figura que sale en ese pasaje 2 o 3 veces? Y la figura más importante, más poderosa, con más dinero, con más influencia, no solamente en ese pasaje, pero tal vez en toda esa región. ¿Quién es?
Herodes. ¿Y Herodes qué hizo? Mandó matar a Jacobo y lo mató a espada. La expresión lo mató a espada probablemente se refiera a que hubo un proceso más o menos legal, tal vez corrupto, pero igual legal, o sea que Herodes utilizó el mecanismo legal para arrestar a Jacobo y después probablemente decapitarlo. Entonces estamos hablando de que aquí en estos pasajes tenemos a este gran personaje que representa el gran imperio de Roma, que representa a uno de los imperios más poderosos, más exitosos, más trascendentales, más largos de tiempo, pero también de los más crueles y de los más malvados en la historia de la humanidad. Y presenta también la espada, es decir, el poder judicial robusto de Roma, pero también corrupto, y el trono de Herodes, con todo el respaldo económico y militar de Roma. Y yo leí este pasaje y dije, qué increíble que la escritura lo menciona así tan de pasada. Más abajo van a ver lo que pasa con Herodes, pero dije, a mí me parece así como cuando el diablo ataca a los hijos de Dios, que pareciera tener todo este gran poder, todo este gran maquinaria con que nos va a devorar y con que nos va a hacer pedazos, ¿no es cierto? Y nos ataca y nos persigue y nos molesta y nos pone en pruebas y pone a otros en prueba y perdemos las cosas preciosas y no avanzamos y nos sentimos perseguidos y atribulados y pareciera que el mundo entero, el infierno entero viene detrás de nosotros. Y ahí está Herodes con su espada, con su trono, con su reino, con su imperio, con su mundo, con su poder. Uno de los mayores poderes que el mundo ha conocido, toma a un hijo de Dios, le corta la cabeza y pareciera que ese es el fin de todo. Pero como dijo Tertuliano, doctor de la iglesia, cada vez que nos cortan, más numerosos nos volvemos. La sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla del pueblo de Dios. Y entonces tenemos aquí a Jacobo, que antes pidió un lugar de honor en el reino de Jesús, y Jesús le dijo, ciertamente la copa que yo bebo, tú vas a beber, y el bautismo con que soy bautizado, tú vas a ser bautizado. Y estoy seguro que cuando fue aprehendido por Herodes, cuando fue llevado a la cárcel, cuando fue juzgado y condenado a muerte, se ha de haber acordado de aquel que padeció en la cruz por él, pero también se ha de haber acordado de la victoria de Cristo. Y en ese momento se ha de haber dado cuenta que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Y qué vemos aquí entonces? Vemos a un hombre que ha sido cambiado, que ha sido transformado lentamente por el poder de Jesucristo, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, hasta llegar al final de su vida. Y la santidad le ha tomado toda la vida. Y ahora está delante de aquel que puede maltratarnos, que puede perseguirnos, que puede usar todo el poder que el mundo tiene para hacer lo que le dé la gana con nosotros. Y luego nos encontramos con esta hermosa belleza, porque ya alguien había pasado por ese momento, que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien también otro Herodes, otro Pilatos, otro que son de la misma especie, de la misma simiente, pusieron al Hijo de Dios en la cruz y lo mataron. Y Satanás pensó que dándole a tomar el veneno iba a acabar con él. Y el Hijo de Dios se tragó el veneno de un sorbo. Y también se lo tragó Esteban. Y también se lo tragó Jacobo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay, no existe. El Hijo de Dios ha derribado todo el poder de Satanás. Y ha pasado el tiempo y Jacobo ha caminado con Jesús y ha sido constante y paciente con la obra de Dios en su vida. Y ahora, en lugar de dejarse llevar por los impulsos y las ambiciones en su vida, ve las cosas como realmente son. Acepta el desafío, toma el sufrimiento, soporta la prueba, enfrenta al enemigo, pone su vida por otros, termina su carrera y glorifica al Señor con su vida. Y vemos aquí dos cosas importantes, con eso termino. La primera de ellas es que
en la vida cristiana vamos a desanimarnos a veces cuando vemos poco avance en nuestra vida, vamos a pensar que algo no estamos haciendo bien. Nos tenemos que acordar que Dios no ha terminado con nosotros. Mira, Dios no ha terminado contigo. Aunque pareciera que el mundo se partió en dos, Dios no ha terminado contigo. Este no es el final para ti, este es el principio. Este es parte del proceso. Esto es lo que Dios está haciendo con tu vida. Y Dios te va a purificar, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a restaurar eventualmente. Y la otra cosa que vemos es que el diablo estará siempre tratando de atacar al pueblo de Dios, y siempre poniendo trabas, y siempre poniendo pruebas para que caigamos en ellas. Pero la promesa del Señor es suficiente para nosotros. Dios es fiel. Dios va a sostenernos aún en los momentos más difíciles. Y entonces, ¿cómo te esfuerzas en tu vida para soportar la prueba? ¿Cómo te aferras a la victoria de Cristo cuando el diablo quiere devorarte? ¿Cómo te mantienes fiel y constante cuando no ves resultados? Porque el texto solamente dice: Herodes mató a Jacobo a espada, pero Jacobo mató a Herodes con su fe.